Saludos y afectos. Hoy estamos nuevamente por esta vía virtual. En esta oportunidad, gracias a la Universidad Bolivariana de Venezuela, en especial a nuestros hermanos y hermanas, colegas de la Universidad Bolivariana de Venezuela en Maturín, por invitarnos a una conferencia relacionada con la comprensión de nuestra historia, con la manera como la pudiéramos interpretar, pero también con la manera como pudiéramos desarrollarla, como pudiéramos construirla, como pudiéramos tener una nueva historia a propósito de un tema tan importante. Por eso ya es suficiente motivo para agradecer a mis colegas de la Universidad Bolivariana de Venezuela en esta oportunidad, ¿no? Y se trata de un debate por la historia, de un debate en la historia relacionada con Juana Ramírez, la avanzadora, que hemos titulado Ser mujer en la historia regional. Un poco con el propósito de comenzar a destacar con largo aliento, con sentido de posibilidad, el protagonismo central de las mujeres en la guerra de independencia, en la guerra en el ámbito local, en la guerra en el ámbito nacional, en la guerra en el ámbito de América Latina y el Caribe. Hay una sintonía importante de desarrollo en todo ese proceso decimonónico importantísimo que recién estábamos eh, celebrando con el bicentenario de la batalla de Carabobo. Y que posterior a Carabobo, todavía en aquel momento, luego posterior al año 21, pues seguían los combates en Venezuela, seguían las guerras, estaban pendientes todavía otras zonas del territorio por liberar. Bueno, en este homenaje es lo primero que quiero destacar. Esta conferencia es en principio un homenaje a las mujeres de ayer y a las mujeres de hoy que continúan en una especie de batalla, en una batalla por la vida, en una batalla por su existencia, en una batalla por ser mujer, en una batalla por convertirse en una representación importantísima en el momento político que se está desarrollando en Venezuela, en todos los ángulos, en todas las posibilidades. Basta ver la participación social, la participación política, la participación cultural, la participación como madre, la participación como organizadora. Bueno, imagínense, no hay un ámbito hoy que en este tiempo no cubra la presencia real, efectiva, auténtica, permanente de la mujer. Por eso a ellas quiero de verdad ofrecer un homenaje fundamental. Digo, no solo un homenaje a las mujeres de ayer, sino también un homenaje a las mujeres de hoy. Que sea lo que es regular en la historia, esa visión pasado, presente, presente, pasado. El, en el caso del Oriente, de manera particular, nosotros pudiéramos nombrar una serie importantísima de mujeres, por supuesto, siempre serán pocas las que nombremos. Necesitaríamos no sé cuántas, no los hemos contabilizado, pero pudiéramos en algún momento contabilizar cuánto nos lleva a nombrar la identificación de una mujer y multiplicar eso por tantas mujeres como consigamos en la historia de Venezuela y particularmente en la historia del Oriente y particularmente en la historia del estado de Monagas y de Maturín. Imagínense ustedes, va a ser largo, ¿no? Pero bueno, entonces, algunos datos que son importantísimos para darle contexto a nuestra relación. Nosotros conseguimos a Ramona Alvarina, por ejemplo, Alvarino, una mujer de Cariaco fusilada en plena guerra de independencia. A Luisa de Arambide, una mujer torturada, vejada,
de la peor manera, ¿no? Siempre las vejaciones son terribles, pero una vejación a una mujer como Luisa, pues era realmente imperdonable, indistintamente de quien viniera, ¿no? No se trata que estuviera justificada en un ámbito o en otro no. A Marta Cumbale, recordemos el nombre de Marta Cumbale. Marta Cumbale, según las investigaciones hechas por algunos colegas de Cumaná, procede de Guiria, estuvo en Maturín, y en Maturín hizo compañía a Juana la Avanzadora en la famosa, ultra famosa batería de mujeres. Imagínense ustedes cómo se conectan las relaciones de mujeres cuyos orígenes africanos las hacían casi automáticamente convertirlas por el sistema oprobioso colonial, convertirlas en esclavas, en personas que eran esclavizadas solo por el efecto de su color, ¿no? Eh, las hermanas María Petronila y María del Rosario de Cumaná, que fueron azotadas, ambas fueron azotadas. Mariquita Figueroa, Leonor de Fontaura, que muere en combate, una mujer vestida como hombre, que muere en combate. Imagínense ustedes, Leonor Guerra, un caso dolorosísimo en Cumaná, que resultó azotada, resultó emplumada, pero por supuesto no se dio. Leonor es el caso de la mujer que seguramente lograron fracturarle el cuerpo, lograron fracturarle sus huesos, lograron fracturarle eh, la corporeidad, pero no lograron fracturarle su orgullo, su fervor por la patria, sus ganas de luchar, y prefirió morir ante, ante, ante el azote y ante el vejamen. Eh, También son elecciones tremendas que hacen las mujeres en el siglo XIX, ¿no? Las mujeres de nuestras batallas de independencia. Eh, las hermanas Sucre, hermanas de Antonio José de Sucre, el prócer cumanés, María Josefa, Aguasanta, María Magdalena, Margarita, María del Rosario, Ana Estefanía, todas con situaciones difíciles en la guerra de independencia, pudiéramos decir una con más efectos e impactos que la otra en medio del desarrollo de la guerra, pero todas afectadas. Bueno, bastará, imagínense que fuera hermana de Antonio José de Sucre. No iban a perdonar el imperio español, no iban a perdonar el ejército monárquico, el ejército realista, un efecto de dedicarle un poquito de su tiempo a las hermanas del prócer Antonio José de Sucre. Concepción Mariño, súper recordada en el oriente de Venezuela, súper recordada en Venezuela, súper recordada en América Latina, Carmen Mercier, etcétera, entre otras, una lista bastante larga, ¿no? Estoy solo, calentando esta primera parte a propósito de nombramientos tan importantes, de mujeres que fueron, recordemos, que fueron fusiladas, fueron torturadas, fueron vejadas, fueron heridas, fueron muertas en combate, etcétera, ¿no? Con mil maneras de intentar fracturarlas, pero repito, insisto, la idea de la libertad, de construcción de la patria, del sentido de seguir en la vía de la emancipación, fue un elemento que no estaba como para negociar, ¿no? Nosotros conseguimos en medio de situaciones diferentes, como las mujeres que acabamos de nombrar, unos seres extraordinarios. Moisés Guzmán Pérez, un autor mexicano con una importante obra denominada Revolución, Independencia y Mujer en México, dice lo siguiente:
es necesario exponer el papel de la mujer como espía, como amante, correos, guerrilleras, letradas, esposas, compañeras y madres, entre otras, pudiéramos intentar agregar nosotros, ¿no? Eh, y se nos hace la lista larga, porque ese papel es el que debemos recuperar, uno de los elementos que nosotros debemos recuperar para la nueva historia que está pendiente por construir, no solo en Venezuela, que ya hay avances importantísimos en este campo, sino en Monagas y en el Oriente, donde estamos con una deuda terrible con este caso de la mujer en la historia nuestra, con nuestra historia, la historia cercana, la historia de nuestra matria, dijera el maestro Luis González y González. Por eso, representaciones como las que leemos, traer una cita como la de el maestro Guzmán Pérez, a propósito de guerra, de México, no quedan dudas en señalar que hoy es innegable el papel de la mujer en la guerra por la independencia. ¿Por qué le señalo esto? Porque desde el mismo momento en que se comenzó a producir información relacionada con la guerra de independencia en Venezuela, y con la guerra de independencia en el Oriente, con la guerra de independencia en la ciudad de Maturín, hasta el presente, nosotros asistimos a un sospechoso silencio sobre la presencia de la mujer en la historia. Tenemos historias donde no hay mujeres, donde hemos tenido una ausencia total, una ausencia absoluta del papel de la mujer. Aparece en las estadísticas porque no queda más remedio cuando se hacen estadísticas de hombres y de mujeres. Pero hasta allí, fuera de eso no hay ningún otro papel. ¿Por qué razón? Porque hemos conseguido que la historiografía voluminosa de mayor efecto en el alcance de la distribución, en el alcance escolar y universitario, ha sido la historia del soldado, con todo lo que los efectos de la guerra implican. Ha sido la historia del guerrero, ha sido la historia del varón, del hombre, desapareciendo completamente el papel de la mujer. No desaparecido, digo, lo desaparecen. Porque no es que la mujer pareciera que no esté en la historia, está, pero es desaparecido de manera intencional. Entonces nosotros acudimos a una tristísima idea, a una tristísima conclusión, que nos señala que historiadores, escúchese bien, e historiadoras hacen exclusión de la mujer en la historia. Pudieran acudir a explicaciones. Decir, bueno, Peñalver, pero es que no hay datos suficientes. Es que la información no apareció. Es que los archivos parece que no están completos. Y todas cosas como esas no pasan de ser excusas imperdonables. Y en algunos casos, excusas que llegan profesionalmente a lo ridículo. Cuando lo que hay en el fondo es un proceso de invisibilización de la mujer. Lo triste es que ocurre en un acto hecho por hombres historiadores y por mujeres historiadoras. Hasta reciente, hombres historiadores que han hecho planteamientos extraordinarios, investigaciones de primera, mujeres maravillosas, historiadoras, que han dedicado un papel fenomenal a colocar el papel de la mujer, el significado de la mujer
en la historia y particularmente en la guerra de independencia, y cada vez eso es más frecuente. Hasta hace poco. Hasta hace poco parece que eso no era un tema realmente importante. De hace un tiempo para acá, eso se ha convertido realmente en un tema extraordinario que ya es imposible no jugar, ¿no? Aquí hay algo que se intentaba en torno a la invisibilización de la mujer, pero que ya no es posible. Y se trata de hoy, en esta nueva historia de la que nosotros alentamos la posibilidad de una construcción distinta, a que todas y todos deben ser nombrados y deben ser nombradas. No hay excusa para nombrar a uno y a otros no. No hay excusa para desaparecer a unas y a otras. No hay excusa para que unos aparezcan sobreactuados, sobredimensionados, exageradamente colocados, y otros u otras no aparezcan en la historia. Entonces tenemos el criterio medio extraño, medio raro, medio sospechoso en torno a lo que son los hechos históricos. ¿Por qué ocurre esto? ¿Y por qué lo digo? Perdón. Porque en el caso de la mujer, por supuesto también en el caso del hombre, pero nos estamos refiriendo hoy al caso de la mujer se involucra en la guerra de independencia de una manera militante. Imagínense ustedes, nosotros hemos recorrido una larga revisión, no exhaustiva, digo larga, por favor, sobre el tema de la mujer en la guerra y sobre el tema de la mujer en la guerra de independencia. Ustedes pudieran decirme cuándo han visto un dato sobre las mujeres no realistas en la guerra de independencia. No aparece. Y así como nosotros tenemos mujeres venezolanas, o no, o españolas, vinculadas a la libertad y a la emancipación, tenemos venezolanas y tenemos extranjeras vinculadas a los efectos de la posibilidad monárquica del ejército realista. Ese es un dato que tenemos pendiente. No hemos hecho nada en torno a un dato como ese. Entonces, ese dato para la construcción de la historia es sumamente importante. Y ese dato de la mujer entonces nos lleva a la consideración de la presentación de la heroína en la guerra de independencia. Entonces, esa heroína de la guerra de independencia, que es una mujer que trabaja en diferentes componentes, porque parece que el único referente es que hay que buscar, digo, y modelizamos a Juana la Avanzadora porque todas las mujeres tenían que estar en la guerra, tenían que estar armadas, tenían que estar al lado de un cañón, tenían que estar con un fusil, tenían que estar, en fin, con cualquier cosa. Pero hay montones de responsabilidades, de elementos auxiliares, de apoyos esenciales que eran fundamentales en cualquier, que siguen siendo fundamentales en cualquier acto de guerra. Entonces, es la presencia de la heroína, no solo porque está en un acto de guerra, sino porque está en un acto de guerra de independencia, es un acto de liberación, es un acto de construcción de la patria o un acto de construcción contra la patria. Entonces, bueno, vamos a investigar eso, a ver qué conseguimos. Porque por eso es un dato vital la construcción de nuestra historia. En el caso nuestro, en el caso particular de Monagas, en el caso particular de Maturín, por decirlo de alguna manera, nosotros tenemos unos elementos destacados al que hay que recurrir con frecuencia, revisarlo una y otra vez porque es un dato sumamente interesante. Es decir, cuando se comienza a hablar en la literatura regional
en la historiografía regional, propiamente dicho, la presencia de Juana Ramírez la Avanzadora. Propiamente en el año de 1909, ya tenemos las informaciones de don Pedro Elías Marcano a propósito de su obrita Defensa Patriótica de Maturín. Un libro extraordinario, ¿no? Pudiéramos comenzar a mencionar lo que dicen otros autores sobre, bueno, que falló aquí, que falló acá, todo lo que usted quiera, pero hay una información de privilegio, necesaria de ser revisada, necesaria de ser atendida desde el punto de vista de la crítica histórica, para ver el efecto de todo el trabajo que hizo en su tiempo Pedro Elías Marcano, ¿no? Incluso con la recogiendo parte de la tradición oral de la época. Y en esa obra, Defensa Patriótica de Maturín, en el año de 1909, don Pedro Elías Marcano, por supuesto, deja de la mejor manera la presencia de Juana Ramírez la Avanzadora. La presencia de Juana Ramírez la Avanzadora en la batería de mujeres, la presencia de Juana la Avanzadora en todos los actos, en todos los procedimientos vinculados al acto de guerra, y es posible que haya participación de Juana la Avanzadora en otras guerras, ¿no? Es una de las cosas que nosotros tenemos que seguir investigando. Se dice, pero nos faltan demostraciones al respecto. Pero junto con Juana Ramírez, el mismo Pedro Elías Marcano, hace una lista larga, ¿no? Yo los invito a que revisen esa obra, y ahí nombra a Rosalía Ramírez, por ejemplo. Nosotros, gracias al esfuerzo que se ha hecho en Santa Bárbara, en nuestro pueblo cercano de Santa Bárbara, gracias a quienes estaban cercanos a la construcción de la historia de Santa Bárbara, gracias, en fin, a Beltrán Trujillo, que ha tenido un entusiasmo maravilloso, exagerado, de eso que debemos tener, que nos hace falta a veces, para propiciar la búsqueda y la construcción de la historia de su matria, que es Santa Bárbara de Tapirín, a propósito de Rosalía Ramírez. Rosalía Ramírez fue descuartizada. ¿Cuánto sabemos de ese dato en la historia regional? ¿Cuánto sabemos de Rosalía? ¿Cuántas Rosalías más pudiéramos tener en la historia del Estado Monaga y en la historia de Maturín? Menciona también don Pedro Elías a Juanita Ramírez, muerta de un balazo en la tercera batalla de Maturín, a Lorenza Rondón, de Areo, y murió también en Areo, fue herida en el acto de guerra, a Rosalía Uva, Rosalía también fue herida en la guerra, etcétera, y hace una lista realmente importante de heroínas en la guerra de independencia. Sin embargo, para efecto de nuestra investigación, digo, no solo que haga, ¿no? Sino que hagamos, los estudiantes, los colegas, está también el tema de acercarse a la obra de Francisco Tosta García. Francisco Tosta García hizo una colección que llamó Episodios Venezolanos y publicó 3 importantísimos libros bajo esa cobertura de episodios venezolanos. Publicó primero en 1905, es decir, antes de las publicaciones de don Pedro Elías Marcano, Los Orientales, un libro memorable que da cuenta de la presencia de las mujeres en el oriente de Venezuela, y por supuesto destaca también
eh, todos los actos de guerra de nuestros próceres y de las mujeres, bueno, que estaban allí en la guerra de independencia. En el año 2007, los años terribles, y en el que es justamente los años 13 y 14, que fueron los años terribles de la guerra de independencia, algunos autores han llegado a señalar que fueron los años donde más se luchó en la guerra de independencia, y fueron aquí, en esta tierra, en esta zona donde nosotros estamos. Y no fueron en Venezuela en general, sino aquí en nuestra tierra del estado de Monagas, el año 13 y el año 14. Y en 1908 publicó Carabobo, justamente para darle explicación a su visión. Él tiene una manera muy particular de construir la historia porque la construye con diálogos. Eso ayuda en algunas cosas y en otras no. Por ejemplo, tenemos comprobación de algunos hechos por la vinculación que hace con otros referentes o con otras obras, porque se hace un contraste. Pero el uso de fuentes en Francisco Tosta García no da pie como para darle el respaldo total a muchas de sus creaciones. Pero es una obra que hay que revisar. ¿Por qué razón? Porque Pedro Elías Marcano señala en su obra de 1909 el libro Los Orientales que había publicado don Francisco Tosta García en el año de 1905. Es decir, quizá es una hipótesis. Tendría don Francisco Tosta García, probablemente conocimientos previos antes que Pedro Elías Marcano. Es posible. Tendríamos que comprobarlo, tendríamos que seguir buscando otros textos, otras referencias, a ver, pero Pedro Elías Marcano hace mención a propósito de un equívoco que le parece a él, que tiene don Tosta García en su libro Los Orientales, a propósito de la ubicación de donde estaba Juana la Avanzadora. Ese es un dato sumamente importante para que vean ese detalle, ¿no? Y don Federico Tosta García menciona en los 3 libros, menciona a Juana la Avanzadora. Esos libros están disponibles en internet. Pueden buscarlos, por supuesto, bajarlos, leerlos y tenerlos allí. Quien tiene para imprimirlo, lo que pasa es que eso está un poco caro. Bueno, pues lo puede hacer. Bueno, recordemos entonces la segunda parte de nuestra hipótesis, la conferencia Ser Mujer en la historia regional. Entonces tenemos una deuda. Las mujeres indígenas en el estado de Monagas, las mujeres esclavizadas o no de origen africano, tampoco hemos tenido para ella un espacio particular que no sea más allá de Juana la Avanzadora, de Marta Cumbal, etcétera, etcétera. Pero tenemos una deuda inmensa y vamos a ver cuál es un poco mi hipótesis allí. Y por supuesto las mujeres vinculadas a la monarquía española, que también tenían pues su corazoncito, solo que lo tenían colocado en otro lado. Así de fácil. Pero eran mujeres, ¿sí? Entonces necesitan reconocimiento de la historia, o no es historia, ¿no? Estaríamos haciendo otra cosa medio extraña, medio sospechosa si comenzamos a sacar gente por tal o cual razón, ¿no? Ahí no seríamos entonces. ¿Qué tenemos entonces que investigar con esto? ¿Qué es lo que les propongo? Una doble presencia para investigar. En primer lugar, nosotros hemos insistido, o se ha insistido, perdón, mucho en buscar mujeres con nombre y apellido. A veces la gente te dice, mira, pero ¿cómo se llama? No sabe, ¿dónde nació? ¿Dónde murió? ¿Dónde está enterrada? ¿No? Casi que le piden a uno, tráigamela y pónmela aquí. Bueno, así no funciona siempre, ¿no? Y para eso es necesario continuar la búsqueda de archivos, textos para localizar toda la información al respecto. Pero en segundo lugar, nosotros estamos obligados desde el punto de vista ético, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista del reconocimiento que se merece el ser humano, a lo que yo llamo la atención especial a la mujer de carne y hueso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de las troperas, que no tenemos nombres ni tenemos apellidos. ¿Qué hacemos? No las investigamos.
porque no tenemos nombres y no tenemos apellidos. Hemos también, en una historia, en una construcción extraña de la historia, buscando la presencia del nombre, como la presencia del héroe, como la presencia de la fecha de la fundación. Entonces estamos atados a ciertos recurrentes en la historia. Y sobre eso les invito a leer el un texto muy breve de la colega Patricia Proxel, que se llama Heroínas, Matronas y Troperas, justamente con esa visión general, pero también con la visión particular. En los casos donde consigue nombre, los coloca, y en los casos donde no consigue nombre, igual le da el reconocimiento y la explicación a qué hay lugar, porque de eso es lo que se trata. No se trata de desaparecerla, sino se trata de renombrarla en su contexto. No siempre vamos a conseguir nombres, señores y señoras. No siempre vamos a conseguir. Pero eso nos quita o no nos obliga a no colocar a la mujer a propósito de su presencia en procesos que sabemos que son inconcebibles si no está la mujer o las mujeres en un acto de guerra, ¿no? Entonces, cuando investigamos ser mujer en la historia regional, creo que sería conveniente que nos deshabituemos a buscar nombres, ¿no? Busquemos la presencia de la mujer en la historia del Estado Monagas, en la historia de Maturín. Si en esa búsqueda conseguimos nombres y conseguimos apellidos de mujeres, pues traigámosla a la historia del presente. Pero si no lo conseguimos igual, estamos obligados a traerla. No somos quien, nosotros no somos quien, ni nosotros, los historiadores, las historiadoras o cualquier otro profesional, no somos quien para estar invisibilizando a alguien porque no conseguimos el nombre o porque no conseguimos apellido. Esa es una explicación rarísima. Y por supuesto, en ese ámbito no se trata tampoco de inventar. Hemos asistido a casos en Venezuela donde, como no se consigue una heroína o no se consigue un héroe y les hace falta por alguna situación especial en el área, en la zona, como ha pasado en otras partes de Venezuela, repito, pues se han inventado heroínas. Con cuadros, con títulos, con charretera, pero no existe, ¿no? Ya el Centro Nacional de Historia se ha ocupado de trabajar con unos expedientes sobre eso. Y por supuesto, otro criterio es buscar a la mujer en la historia detrás del hombre. Porque parece que la mujer existe solo si está apoyando al hombre, si está apoyando para esto, si está apoyando para los otros, si está apoyando, no, chicos. Ya vimos desde el comienzo cómo hay mujeres fusiladas, descuartizadas, azotadas, etcétera, porque están en pleno desarrollo de una conciencia por la independencia y por la libertad. Entonces, no es por un efecto que son como segundonas en el escenario, son primerizas en el ámbito del desarrollo histórico local y regional que debemos investigar. Bueno, en fin, para finalizar, señoras y señores, yo creo que ayer como hoy no hay duda que el papel de la mujer es fundamental en el desarrollo de la historia, en el desarrollo de la historia de ayer y en el desarrollo de la historia de hoy. Por eso el aplauso de venezolanos y de venezolanas juntos y de pie para nuestras mujeres. Se me cuidan.